Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy me encuentro como siempre con mi compañero Jorge. Vamos a hablar de un tema bien interesante que creo que a muchos nos atrae y es el tema en este caso del artista. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carito, bien. También muy feliz porque comenzamos otro programa, un programa nuevo donde, como tú dijiste, vamos a hablar de el artista. Esta imagen tan etérea y tan controversial que es la del artista, sobre todo hoy en día. Y bueno, vamos a estar hablando de ello a través de 4 obras muy interesantes y bastante profundas, que de una paso a decirlas. Y también digo, antes que nada, que aunque este sea nuestro formato original, Carol y oyentes, hemos querido darle como una pequeña vuelta, que no es de todo una vuelta, pero que va a generar un cambio. Y es que usualmente tratamos estos dos formatos, el formato de la literatura y el formato del cine, de manera separada. Y hoy nos pareció bien unirlo todo, porque hemos visto que en los anteriores programas la conversación, como toda conversación que se precie, se va por las ramas y se une a través de las 4 obras que tratamos, ya sea en la parte de literatura o en la parte de cine, y a veces nos dejamos ciertas cosas por tratar, por querer hacerlo en otro momento del podcast, y al menos a mí me parece que eso le quita un poco de valor a la conversación, que deberíamos tener todos nuestros argumentos y poder decirlos en el momento que nacen, como suele ser. Así que hoy vamos a estar hablando del artista en una conversación larga, en el cual vamos a utilizar 4 obras. En el lado de la literatura, tú escogiste un texto muy corto, bastante corto, del escritor Oscar Wilde, que se llama El artista. Y yo escogí un pequeño ensayo también de Władysław Kandinsky, el pintor, que se llama La obra de arte y el artista. Por el lado del cine, yo escogí la obra magna, una de las mejores películas rusas que se han hecho, del genial Andrei Tarkovsky, que se llama Andrei Rublev, sobre el pintor del siglo XV. Y tú, por tu lado, Carol, escogiste una película del año 2002 que se llama Frida, acerca de un biopic sobre la artista mexicana, dirigido por la directora Julie Taymor. Bueno, estas 4 horas vamos a estar hablando para tratar el tema del artista, un tema, como te digo, Carol, complejo, complicado, subjetivo, que yo creo que ahí está el mayor problema para mí, que sea tan subjetivo y que se presta para mucho charlatán, diría yo. Así que iniciamos, Carol. ¿Qué te parece comenzar a hablar de...? Pero antes, Carito, yo creo que es preciso hacer un resúmenes acerca de estas obras, ¿no? Para que la gente sepa al menos de qué estamos hablando. Y si quieres, pues, a los honores y comienza con las obras que tú elegiste. Bueno, como dijo Jorge, elegí el texto del artista Oscar Wilde. Es un texto muy corto, así que voy a leer. Una tarde le vino al alma el deseo de dar forma a una imagen, del placer que se posa un instante, y se fue por el mundo a buscar bronce, pues solo el bronce podía concebir su obra. Pero había desaparecido el bronce del mundo entero. En parte alguna del mundo entero podía encontrarse bronce, salvo el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre. Era él quien había forjado esta imagen con sus propias manos y la había puesto sobre la tumba de lo único que había amado en la vida, sobre la tumba de lo que más había amado en la vida y había muerto. Había puesto esta imagen hechura suya, como prenda y señal del amor humano que no muere nunca, y como símbolo del dolor humano que dura para siempre. En el mundo entero no había más bronce que el bronce de esta imagen. Y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y se la entregó al fuego. Y con el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre, esculpió una imagen del placer que se posa un instante. Ese es el texto de Oscar Wilde. Es un texto muy corto que, a pesar de que es corto, digamos, hay que leerlo varias veces para poder entender, digamos, la magnitud del mismo. Y por otra parte, escogí la obra de Frida, de la directora Julie
Taymor, en donde pues nos habla sobre la vida de esta pintora mexicana, Frida Kahlo, donde nos relata su vida tanto personal, todo lo que ha acontecido con su enfermedad y todo lo que ella tuvo que pasar para llegar a convertirse o a ser reconocida como lo que es ahora una gran pintora. También su relación con la política y sus amores, de los cuales, digamos, fue tan famosa, sus relaciones personales. Digamos que organizar la película como tal, dar un resumen de la película como tal es muy complejo, además porque es una obra bellísima visualmente y musicalmente también, porque tiene unas invitadas que son, digamos, importantes en la cultura mexicana, como lo es, por ejemplo, Chabela Vargas. Entonces, es una obra muy, muy hermosa. Por mi parte, Carol, escogí en la literatura la obra de arte y el artista de Wacisław Kandinsky. En ese texto que se lee en 5 minutos, pero que como el texto de Carol se debe leer varias veces para llegar al fondo de la cuestión, y aún así leyéndolo varias veces quedan cosas por comprender. Kandinsky hace un encomio del artista y de la forma que él entiende el hacer del mismo. Como el artista es casi un sacerdote de la belleza, como el artista se tiene que entregar a su labor sin fijarse en otras cuestiones, como es un deudor de esta labor y no es para nada un privilegiado por ser artista. Creo que Kandinsky da en el clavo, al menos para mí resuena mucho, la forma que él ve el artista, la forma que él ve el arte, porque a través de la historia, y no sé si a través de la historia, pero últimamente, Carol, y con esto de las redes sociales y con esto de la modernidad que estamos viviendo y esta adoración a la apariencia, se ha perdido como realmente esa trascendencia del arte y del artista como creador, más que como figura, lo cual yo desdeño y he desdeñado siempre. La figura del artista me parece algo que no debería importar, debería importar el arte. Y Kandinsky aquí lo dice, el artista en primer lugar es artista y por ello tiene que transformar todas sus emociones y su visión de mundo hacia una obra que es la que va a durar, que es la que va a dar, volverse trascendente y que va a ayudar a otras personas a entender su realidad, lo cual me parece una muy buena manera de entender y darle un sentido al ser artista, si es que alguien quiere ser artista hoy en día más que por vanidad. Y por otro lado, escogí, Carol, una de las obras fundamentales del cine ruso y de la cinematografía mundial, que es Andrei Rublev, del ruso Andrei Tarkovsky. En ella, y voy a leer, para no alargarme más, Carito, la sinopsis que hay en Film Affinity. Dice así: a comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la Catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizados al pueblo ruso. La biografía del pintor ruso Andrei Rublev, famoso por sus íconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística de la Rusia del principio del siglo XV. Además, y quiero agregar, también es en parte un manifiesto de lo que Tarkovsky creía que era el artista y de la visión que él tenía acerca de la historia, de la forma de aprender, de la forma de impartir conocimiento y del destino, que al final de cuentas ser artista, y esto lo digo entre comillas, ser artista se convierte en una suerte de destino, uno que a mi entender no es muy bueno, que digamos, no es que ser artista sea lo mejor de la vida. Bueno, Carol, de estas 4 horas vamos a estar hablando, 4 horas que nos van a dar una charla bastante nutrida acerca del tema que elegimos. ¿Y qué te parece si comenzamos? ¿Qué te parece si nos das tu reflexión inicial acerca de las 4 y cómo relacionas esto con el tema principal? Bueno, digamos que poner todo esto, analizar todo esto de una es complejo, pero voy a intentar, digamos, dale, unirlos. Y además porque la obra de Tarkovsky es pesadita, la verdad. A mí es me una costó montaña, un poquito, ¿no? Sí, me costó un poquito verlo y me impactó mucho, ¿sabes? Desde la misma imagen
desde lo que presentaba y el final, cómo logra, bueno, la película es totalmente en blanco y negro, los últimos 6 minutos, 7 minutos, muestra las obras del pintor y las muestra a color. Ese es el único momento donde hay color en la película, y es una obra muy fuerte, visualmente es una obra súper fuerte, desde el tratamiento en que se le da a las mismas personas que habitan los pueblos, hasta el tratamiento que se le da a los animales. Claro. Eso me impactó, en serio me impactó muchísimo, porque ver caer un caballo de las escaleras y ver que el caballo en serio pues es un animal que está vivo y se cayó de unas escaleras y cayó horrible, y ver cómo, digamos, toda esa dinámica de violencia se muestra y se replica en la película, ¿no? Donde también, digamos, el hecho de buscar comida o de estar hambriento es mofa cuando hay personas que han a la fuerza tomado ese poder, como estos señores que les tiran pedazos de carne de caballo a los perros, y los perros prácticamente se matan por comer porque tienen hambre, están hambriados, todo el mundo se está muriendo de hambre, y ellos han llegado a arrasar con todo. Entonces la película es una película muy fuerte, cuando por ejemplo ese personaje lleva la cruz y es un Jesucristo que cae sobre la nieve y se muestra la cruz, digamos, golpeando el piso. Entonces es una obra que es muy compleja. Entonces digamos que el papel del artista, ahorita pensando, relacionando estas obras, cuando hablamos, digamos, del artista en el cuento de Oscar Wilde, empecé a relacionarlo y me di cuenta, ahora volviéndola a leer, que ese placer que se posa en un instante y ese dolor que dura para siempre están hechos del mismo material, están hechos de lo mismo. Entonces digamos que uno pareciera como si uno no pudiera vivir sin el otro, ¿no? Y se están moldeando y quieren tomar la apariencia de una cosa cuando es lo mismo. Entonces digamos que para el pintor en la película de Andrei Rublev es complejo cuando esa persona se encuentra enclaustrada y cuando ve la realidad como es, y cuando ese artista en ese momento en que ve esa realidad se está formando como tal, no porque un artista no se puede concebir alejado de un contexto, porque ese contexto lo permea. En la entrevista que le hacían al director, o bueno, no entrevista, sí, él iba contando más bien cómo fue ese proceso creativo. Él decía justamente que el artista exige, digamos, o el contexto le exige al artista de manera indirecta un montón de situaciones que lo sacan de su comodidad, y es eso que lo va a formar como artista. Él tiene que organizar esas ideas. Si bien el confort total es inconcebible para que, y lo pongo entre comillas, nazca un artista, pues en ese sentido todo estaría en orden y no se necesitaría más que seguir ese orden, y no habría otra cosa que le exigiera crear. Entonces cuando esa persona se ve obligado a salir, se ve obligado a enfrentar todo lo que está viendo, y el personaje como cristiano que era, ver, digamos, otras culturas, otras formas de vivir. En el ejemplo de la escena donde están estas personas campesinas que están celebrando el solsticio en una especie de orgía, y él les dice, déjenlas, o sea, es como lo que ellos han decidido, ¿no? Y se acerca y observa y tiene una curiosidad por observar. Es como si él fuera una esponja y estuviera absorbiendo todo, y ya al final, con ese voto de silencio, que es como ese proceso donde él mismo se va pensando, pensando su obra, también adopta a otro artista que es en este caso el que hace esta gran campana y dice, o se siente ser un fraude, porque en realidad, bueno, en la obra, este niño le dice a los demás que él sabe cómo construir una campana, que es el secreto que le ha dejado a su padre antes de morir, pero eso es mentira.
Entonces el pintor se acerca al final a este niño que está llorando en el barro, en medio del barro, y lo adopta y le dice, bueno, mientras que tú vas a construir campanas, yo voy a pintar frescos. Cuando se había negado a volver a retomar el trabajo como artista, viendo cómo yo acaso puedo pintar frescos religiosos cuando el mundo está ardiendo. En Frida sucede algo parecido, donde esa personaje, bueno, Frida tuvo una vida muy fuerte, desde su misma corporalidad, el accidente que tuvo y cómo el dolor siempre estuvo acompañado. Bueno, fue fuerte, no, tampoco digamos, Ella la una vida tan atravesó, fuerte. sí, la atravesó Tuvo un valo. accidente muy fuerte y ya. Y tuvo que vivir con el accidente, pero tampoco tuvo una vida muy fuerte. ¿Tú crees que estar postrada, que le te amputen un pie y que sufras de dolor todo el tiempo no es algo fuerte? Pero es como el que nace con cáncer, o el que nace con leucemia, o el que nace Sí, y pierde las dos piernas. Una vida bastante fuerte, pero fue menos fuerte que la que nace con leucemia y tiene que rebuscarse la vida para vivir, o el que nace con leucemia pero está en el Congo. ¿Y uno cómo mide eso, Jorge? Pues por todas las carencias que tiene. No, yo creo que sí es una vida fuerte, fue una vida fuerte. Claro, fue uno una vida no puede fuerte, pretender como comparar, pero no tan fuerte. Igual, el sobrevivir de esos dolores, el saber que su cuerpo llegó a un momento en que no le servía para nada, que ya quería liberarse de ese cuerpo que en realidad no le aportaba más sino dolor. Por eso ya dice antes de morir, quemen este cuerpo, quémenlo, no me cuerpo sirve traidor, para nada. ¿no? Sí, el cuerpo que no le sirvió ni para vivir. Entonces digamos que ella misma se convierte, es como si uno se mirara desde afuera y pintara todo eso que a ella la convierte en un ser que ha absorbido también, que ha vivido también, que se ha visto, digamos, enfrentada a ese contexto que habitó. Y por eso incluso hay una de las pinturas que se llama Unos pequeños piquetitos, que se llama así. Uh-huh. De donde un caso real, asesinato, ¿no? Sí, un asesinato que salió en los periódicos de una señora que fue asesinada por su esposo, la apuñaló múltiples veces y a él le preguntaron que por qué había hecho eso y él dijo que no, que solamente eran unos pequeños piquetitos que le había dado a la esposa. Entonces digamos que todo eso que ella va absorbiendo y lo va pintando y va creando esta obra desde su identidad como artista mexicana, como también de lo que ella es y de su contexto. Entonces digamos que en ese sentido, tanto en Andrei Rublev como en Frida se ve eso, los artistas que se ven enfrentados y que son por su contexto también. Como también lo dije ahora en el texto del artista Oscar Wilde, que parece que todo estuviera hecho como del mismo material y como todo se empezara a moldear a partir de ese dolor que dura siempre y de ese placer que está ahí presente. Y en tu texto, para finalizar, Jorge, es ese arte que se crea y que deja de ser de uno, pero aún así sigue teniendo cosas del artista. Entonces, a pesar de que existe esa individualidad, que está el arte ahí, que los demás lo pueden observar, sigue teniendo parte de la persona que crea. ¿Sabes qué me acordé? Me acordé de esta obra del túnel, cuando esta mujer se queda observando creo que era una ventana, la leí hace mucho y no recuerdo, ¿sí? Una obra pictórica donde su asesino también es el único que también se ha fijado en esa ventana y los dos como espectadores la observan. Entonces digamos que esa obra que está ahí y que ellos dos pueden interpretar y que la entienden y la sienten como suya, está ahí porque él como artista la hizo y está eso de lo que también es de él, pero que también siente todo el mundo. Es algo que como humanos compartimos. Pero tú crees, Carol, y aquí voy a entrar con la argumentación que tengo, ¿crees que el artista importa? Para mí no importa nada. El artista como persona, como ente, como creador. A mí me importa la obra. Y yo creo que eso es, en cierta medida,
Bueno, y me gustaría saber qué piensas tú, pero yo creo que en cierta medida es lo que nos dice Wilde. El placer que se posee en un instante, yo creo que el placer que se posee en un instante es la obra terminada, ¿no? El placer que se posa un instante es el cuadro, es el cuento, es la novela, la película, es, no sé, la obra de teatro, es lo terminado, es el placer instantáneo, el orgasmo de haber terminado esa obra. Y el dolor que dura para siempre es saber que una vez terminado eso ya no hay otra cosa a la que asirse y tiene que ir a otra y luego a otra y luego a otra. Para mí, en este caso, y no sé si tú siempre me recalcas que tengo un pensamiento muy romántico de las cosas, pero yo creo que en este caso ese pensamiento me va a ayudar, porque todas las obras que hemos elegido de alguna u otra manera nos dicen que el artista no es nada más que un jornalero, un esclavo de lo que debe hacer. Y nos dice Kandinsky: en primer lugar, el artista debe intentar transformar la situación reconociendo su deber frente al arte y frente a sí mismo, dejar de considerarse como señor de la situación y hacerlo como servidor de designios más altos con unos deberes precisos, grandes y sagrados. El artista tiene que educarse y ahondar en su propia alma, cuidándola y desarrollándola para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea como el guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sentido y sin vida. ¿No te parece que tanto en Frida como en Andrei Rublev se presentan ese tipo de cuestiones que el artista se va creando a través del tiempo? Y esto no es una reflexión muy erudita de mi parte, y sobre todo se ve en Andrei Rublev, y es que todo lo que le pasó al pintor, todo desde que salió del monasterio y se encontró de bruces con esta realidad tan caótica y tan triste y tan dolorosa, que era la Rusia del año 1500, y en la cual él se empapó porque descubrió que eso era verdad, que eso estaba pasando, que la gente la estaban matando, que la estaban asesinando, que había gente que no creía en Dios, algo que él le parecía impensable. Había gente que creía en otras cosas y que no comulgaba con este tipo de creencias. Había gente que mataba a otras por el simple hecho de matarlas, por un placer, por verlas como nada, como objetos. Todo eso, e incluso el asesinato que él comete, que es el último clavo de su condena, lo llevan primero a dejar de hablar, como tú dijiste, a tener este voto de silencio. Y luego, después de lo que pasa con la campana, con este muchacho, con la creación de la campana y con el descubrimiento de que es capaz de hacer arte más allá de las enseñanzas de los demás, basado en su propia experiencia. Estoy hablando del muchacho. Andrei Rublev vuelve a hablar y se ve en este niño y parte rumbo a Moscú para hacer su obra magna, que es la Trinidad. Para el quien no la haya visto, la Trinidad es la Gioconda de Rusia. Es la obra más importante de este país y una de las más importantes del mundo, que pone el punto y final al arte bizantino y que nos muestra una evolución de este arte y una forma de ver y entender la realidad de una manera mucho más profunda. Y no solo el arte, sino la religión católica y la forma de ver el mundo que tenía esta gente en ese contexto. Entonces, cuando él ya ha vivido todo esto, cuando él ya sabe cómo es el mundo, cómo se enfrenta a eso, cómo es la gente, cómo puede ser de terrible y de hermosa la realidad, porque cuando él se encuentra con los paganos, descubre que la realidad también puede ser, la realidad que él no comparte también puede ser hermosa, y llega a un punto donde esa mujer que él ve lo seduce tanto que él camina y se quema con las brasas de una hoguera que han hecho cerca, y que es una metáfora de cómo es esta nueva forma de vida lo está consumiendo. Y cómo se entiende el amor también, ¿no? Porque él lo entendía desde el amor de lo religioso, y ella le dijo, no, pues que es que nosotros en esta celebración, pues que era la celebración del solsticio, también amamos y nos amamos unos a otros. Y el amor carnal, decía, ¿no? Ajá, desde lo sexual, desde el erotismo, desde las pasiones. Pero todo eso es lo que yo estoy diciendo, como que todo eso. Andrei Rublev descubrió todo esto, y esto es invención de Tarkovsky, porque de Andrei Rublev se conoce muy poco. Realmente es uno de esas historias de
de artistas que casi no se conoce nada. Y él utiliza esto para contarnos su visión del artista. Como decía Carol, en la entrevista que le hicieron, él habla de cómo el artista debe enfrentarse a la realidad que vive y no ser, y aquí puedo entrar en equívocos, pero no hacer oídos sordos y ojos ciegos ante la realidad que experimenta, más no debe tomar partido. Yo creo que ese es la gran enseñanza de Tarkovsky en esta película. No debe tomar partido, debe ser un testigo, nada más. Como el escribano que coge la obra y la traspasa sin dar un comentario acerca de la obra. El artista debe entender por qué está pasando lo que está pasando, pero no tomar partido. Y creo que eso es lo que me molesta un poco más en la obra de Frida, que me molesta y no me molesta, porque la muestran a ella como una persona muy política, muy a tono con las creencias comunistas que ellos tenían, las creencias comunistas que tenía Diego Rivera, y sin embargo eso es lo que me molesta, que toman partido por una cosa. Igual es imposible para ellos no tomar partido porque son personas. Me voy a desviar un poquito, Carol, y me voy a ir por las ramas, porque aquí decía que el artista es un esclavo que no debe tener la importancia que se le da. Con esto quiero volver ahorita más rato cuando estemos hablando de la modernidad, pero es que se le da mucha importancia a la figura del artista, y a mí eso me molesta. Y el artista puede cometer muchos errores y eso se ve como algo importante, y no. Lo importante es la obra. Y lo importante de la obra de Frida Kahlo, que a mí me gusta mucho, de hecho, es que en ninguna de sus obras se ve reflejado ese carácter político. La obra de Frida Kahlo y la obra de Diego Rivera convivieron juntas. Y como muestra la película, Diego Rivera, en vida de Frida Kahlo, fue el artista más grande, sino del mundo, de Latinoamérica al menos. Y hoy en día, Carol, y te pido que me respondas, ¿quién recuerda a Diego Rivera? ¿Y a quién se recuerda? Pues a los dos. Si se estudia todo lo relacionado con arte mexicano, a los dos. Porque el arte de los murales, los frescos de Diego Rivera están pintados en lugares estratégicos de México. Entonces, digamos que también hace parte de esa historia. Yo no digo que la obra tiene que ser leída a través de la vida del artista, porque la obra en sí, si uno la observa y no sabe nada del artista, pues también es obra y nos dice como seres humanos que somos, que compartimos. Pero si uno se acerca un poco más y si revisa, digamos, esa parte contextual, va de cierta forma, pueden llegar a completar el todo, o bueno, la parte más grande de ese todo. No, por eso lo digo. Lo digo por lo mismo, porque si uno observa esa obra, uno la entiende. Hay obras que uno no tiene ni idea quién pintó eso o quién lo elaboró, ni idea. Y la obra por sí sola es una obra artística. Nos debe decir, nos debe mover fibras, debe estar ahí ese algo que a veces no podemos decir con palabras, pero que nos transmite cosas. No digo que sea necesario conocer la vida del artista. Sin embargo, si uno tiene ese privilegio de saber ese contexto, de entender por qué este personaje pintaba de esta manera, de entender por qué esas líneas estaban o son de este color, o por qué sitúa este personaje aquí y no en otro lado, puede llegar, digamos, a abarcar un poco más de lo que la obra en sí sola nos puede decir. Por eso mismo. Te pongo un ejemplo, Jorge. Hace un tiempo yo vi, pues la primera vez que fui a Bogotá, hace un montón de tiempo, fui a un museo y vi una obra de Luis Caballero. Y la vi y me pareció una cosa como que quita el aliento, como el hecho de uno poder sentirse parte de la obra y mirarla desde abajo y ver esos cuerpos que en algunos lados, digamos, son tan explícitos,
entender a este poder observar esta obra me impactó. Luego entonces fui a buscar quién era ese señor, porque yo no tenía ni idea, y lo confieso, que él era colombiano. Pues leí obviamente la ficha técnica, vi todo el texto, la vaina ahí al lado de la pintura, y no sabía que era colombiano, y no sabía, digamos, que era homosexual, y que era eso, y en ese contexto específico del tiempo, en esa situación en la que él estaba, eso era una cosa que era el revelarse, y que era mostrar, y que era impactar de la forma en que lo hizo. Y aún así, digamos, a pesar de que no está tan lejos, tan lejanos el tiempo de la época en que nació y la que estamos ahorita, sigue siendo un impacto ver los cuerpos desnudos, y sigue siendo un impacto ese acto de erotismo entre esos cuerpos que se entrelazan de dos hombres. Entonces digamos que ver la obra sin conocer al artista también es válido, pero teniendo esa información, sabiendo que este señor, o bueno, quien haya pintado, lo hizo por quién era, y lo hizo por todo lo que estaba permeado, digamos que nos enriquece a nosotros como personas que estamos observando la obra. Yo creo que nos convierte en chismosos, y a mí eso no me enriquece para nada, al menos en lo personal. Leer Hamlet y no saber quién es Shakespeare, no saber su contexto, no saber nada, absolutamente nada de él, a cualquiera persona, o ver la representación de Hamlet, ver la representación de Hamlet, lo lleva a una catarsis tal que le habla de su propia vida, le habla de la condición humana, le habla de la condición de ser en este mundo, de la venganza, del dolor, de la pérdida, de la tristeza, de cómo podemos caer en lo más profundo si seguimos los malos pensamientos, las malas formas de hacer, si nos dejamos llevar por las pasiones más tristes, más profundamente crueles. De eso nos habla Hamlet. Y Shakespeare queda relegado. Lo que yo digo, sí, claro, el contexto del artista nutre la obra, obviamente que la va a nutrir. Si Shakespeare hubiera nacido en el siglo XX, sería muy diferente lo que escribiría, y sería otra la historia. Más una buena obra, creo yo, y estoy seguro debe sobrevivir al artista, debe sobrevivir a todo eso. Por eso es que creo que los murales de Diego Rivera no son, en comparación con la obra de Frida Kahlo, una obra tan buena, porque los murales de Diego Rivera necesitan ese contexto, están obligados a tener un contexto. En 100 años van a seguir necesitando ese contexto histórico. En cambio, las obras de Frida Kahlo, en 100 años, sin ninguna clase de contexto para nadie, las va a ver y los va a hacer llorar. La obra que muestran en la película, cuando Diego Rivera la ve y llora, es una obra tan descorazonadora y tan universal, de una mujer perdiéndolo todo, perdiendo a su hijo, perdiendo su ciudad, perdiendo su identidad, postrada en una cama, sufriendo, y en una ciudad ajena. Es una obra que le habla tanto a todo el mundo, ya viva en África, ya viva en Islandia, ya viva en Argentina, ya viva en Colombia, le habla a todo el mundo sin necesidad de más allá de la obra, porque la obra es lo importante. Como dice Kandinsky en su texto, el artista no es un ser privilegiado de la vida. Él dice, no tiene derecho a vivir sin deberes, está obligado a un trabajo pesado que a veces llega a convertirse en su cruz. Y es eso. Para mí el artista, Carol, y ahora llego a la modernidad, simplemente es un receptáculo, es como un intermediario por el que pasa. Está, no sé si bendecido o maldecido, o tiene la suerte o la mala fortuna de poder mirar la vida de una manera diferente. Y ya sea que esté en el contexto de guerra o esté en un contexto privilegiado o lo que sea, es capaz de tener la sensibilidad para ver su contexto de una manera y transformarlo para contarnos algo. Pero está obligado a eso, no es algo especial, está obligado. Si no lo hace, se muere, se marchita. De esto no sé si recuerdas una charla que tuvimos, Carol, con Ámbar hace ya mucho tiempo en un capítulo extra que hicimos, bueno, en uno de esos en vivos que hacíamos en Instagram, y que tú hablabas acerca del artista y que si se podía vivir sin hacer lo que uno hace.
en el caso de ella la pintura, y ella decía, no se puede, porque es una pulsión, es algo que nace, es algo que tengo que hacerlo, porque si no lo hago me siento mal, me siento que no soy yo, que no estoy cumpliendo con un deber. Y es eso, ¿no? Como que el artista es el intermediario que debe hacer lo que debe hacer, y que no es alguien especial por eso. Ya si le gusta a las demás, si le gusta a la otra gente, pues qué bien que le guste a los demás. Sin embargo, es una obligación, está impelido a hacer, y no puede ignorar su realidad, no puede ignorar, no su realidad como contexto político, social, cultural, religioso, no su realidad como ser humano que nació en el siglo XIV, en el siglo XV, y tuvo que enfrentar a los tártaros y tuvo que ver muerte, o como pintora que tuvo que nacer en el siglo XX y sufrió un accidente. Esa es su realidad, y era comunista y se enamoró de Diego Rivera y la engañaron y sufrió. Esa es su realidad, y nada más. Eso es como la realidad de tantos otros seres humanos. Sí, mi problema con los artistas en general, y con los artistas contemporáneos en particular, es que son más persona que arte. Decía Bukowski, hay muchos poetas y muy poca poesía, y es verdad, eso lo resume todo. Hay muchos artistas y muy poco arte, y yo lo estaba viendo estos días, y Caro lo sabe porque a veces te lo comparto. Me salen en Instagram poetas, y esto es entre comillas, poetas patrocinados que ponen un fragmento de sus textos y lo vuelven una publicación patrocinada, de esos que uno paga para que salgan en el muro, en el feed de la aplicación. Y quizás estoy siendo muy malo, pero me parece la forma más rastrera de llamar la atención. No sé si a ti, Carol, si te parece de esa manera, pero me parece la forma más triste de decir, oiga, léanme, escúchenme, háblenme, quiéranme, mírenme. Soy yo y estoy aquí recitando, soy yo y escribo, soy yo y hago algo, soy yo, mírenme. Más que la poesía entre comillas, que crean, porque cuando uno lo lee se da cuenta que no tienen nada para compartir, y es tanto así que necesitan hacer promoción de ellos mismos para que alguien pueda leerlos. Y me parece lo más triste del mundo. Es como es la imagen por sobre todo, ¿no? La forma de ser ellos más que el contenido que tienen. Pero tú acabaste de decir que la pulsión del artista es lo importante. Si ellos sienten esa Claro. pulsión y buscan ser leídos, digamos, pero lo digo en qué radica. ¿Cómo podríamos, si bien hay personas que se quedan en el olvido, que no quieren ser leídas, que escriben y no quieren ser leídas, o que pintan y no quieren que sus obras sean observadas, hasta qué punto nosotros podemos decir que bueno, que está ese artista ahí y que siente la necesidad de hacer las cosas porque es artista? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué nosotros a este punto nos digamos, si bien yo sé que ese tipo de textos no tienen calidad, pero está ahí la pulsión, o sea, ¿en qué radican? En que ellos sean o no artistas, porque tú mismo lo acabaste de decir, el hecho de sentir esa necesidad, el hecho de saber que están permeados por un contenido que a otras personas les puede gustar, y que es un contenido que a mi parecer pues es válido, porque están dentro de un contexto de gente que les gusta ese tipo de cosas que consumen, y que buscan es eso, como la rapidez también en sus frasecitas o en las cosas que ellos hagan. Entonces, digamos, existe esa pulsión ahí, existe esa necesidad. Entonces, ¿en qué momento uno puede decir, este es un artista, y diferenciarlo de este que no lo es? Cuando está esa misma necesidad, cuando hay personas que los leen, cuando están ahí. Pero yo creo que la necesidad es la de ser visto, no la de ser leído, la de ser conocido, más la de tener algo que decir, la de que conozcan mi rostro, más que la de mi rostro o mi nombre, más que la de contar algo, hablar de algo, dejar en el ruedo un pedazo de ellos. Es que ese es mi problema. No es que la gente escriba y que la gente lo lea, no es mi problema. Si tú eres bueno
se te va a leer. Si tú eres si tu película es buena, se te va a ver. Si tu cuadro es bueno, lo van a notar. Porque independientemente de si naces en Chile, en Colombia, en España o en Timbuktu, si tu arte es bueno, se va a ver y se va a notar. Y con el tiempo va a tener el reconocimiento que merece, porque es bueno, porque dice algo, porque nos habla directamente, porque los girasoles de Van Gogh no los vio nadie en su momento y no los quería nadie, y hoy en día es una de las obras más valoradas del mundo, porque nos habla directamente. Todo ello nos habla directamente. Más esta gente que yo te digo, y no es contra ellos, sino contra la idea de que ser artista es algo cool, es algo bueno, es algo chévere. Mira, soy poeta, mira, soy artista plástico, mira, es que estudié 5 años y ya soy artista. Esa idea, la idea de hoy en día de la mercantilización y el diplomado. No, el diplomado de artista, que eres artista porque estudiaste algo. Eres artista porque tienes un cartón que te dice que estudiaste letras, o que estudiaste pintura, o que estudiaste escultura. Ya eres un artista. Y yo como que no lo eres. O porque escribes en forma de poesía en verso, ya eres un poeta. Me parece que no, me parece que esa gente que quiere ser artista, es que el problema mío es la gente que quiere ser artista más que hacer arte, los que quieren ser poetas más que escribir poesía, los que quieren ser pintores más que hacer cuadros, que es lo que el artista, como dice Kandinsky, debe hacer, como lo que hace Frida Kahlo. Frida Kahlo de joven sufre el accidente más cruel que puede sufrir cualquier persona, y su cuerpo es triturado de múltiples maneras, y no solo en el momento, sino a través de su vida. Tiene que sufrir el desprecio, y tiene que sufrir los engaños, y tiene que sufrir un montón de cosas, porque su vida es un constante sufrimiento, como tú bien dijiste. Y sin embargo crea, sin embargo no se prodiga en su imagen de artista, y sin embargo, y si hay una pega que yo tengo a artistas como Frida Kahlo, como incluso el propio Dalí, es que su imagen ha eclipsado la propia obra. Entonces se habla más de Frida Kahlo, más de Dalí, que de la obra de Frida Kahlo y de Dalí, que es lo que realmente importa. Hace poquito salí con alguien y llevaba un bolso con la imagen de Frida Kahlo. Y yo, pero que es normal, que es válido, que está bien, que no tiene ningún problema, pero ¿no sería mejor una obra de Frida Kahlo? Algo que ella parió, porque ella estuvo pariendo toda su vida. Ese hijo que no pudo tener, se convirtió en las obras que al final sí hizo, y con el dolor consecuente que llevó un parto. Todas las obras fueron un dolor constante, un dolor continuo, un dolor en su vida. Entonces, ¿no tendría más mérito esa obra? ¿No tendría más mérito si tú quieres ser un poeta, Carol? Y digo desde la poesía porque es lo que me toca más profundamente y más personalmente. ¿No sería más meritorio que te pusieras a escribir, que te pusieras a crear, que te pusieras a vivir, a sufrir el amor, a vivir las experiencias, lo que es estar solo, lo que es, y todo eso lo convirtieras en una obra, y no simplemente escribieras algo y lo convirtieras como en un bálsamo, como en una máscara para que los demás te vieran y te dieran unas palmadas en la espalda? Entonces el artista tiene que ser un sufrido. Entonces el artista no importa. Eso es lo que yo resumiría lo que estoy diciendo. Entonces el artista no importa. No importa el contexto, no importa nada. No importa, porque si mañana cae un meteorito y lo único que sobrevive es la obra de Frida Kahlo, y hay 3 humanos que están por ahí volando, la obra de Frida Kahlo los va a seguir golpeando, y ellos van a saber quién era Frida Kahlo, porque están viendo sus cuadros y no están viendo que dice: Frida Kahlo sufrió un accidente cuando era joven, y entonces tuvo que estar en su cama mucho tiempo y tuvo muchas operaciones. Y no, a ellos eso no les va a importar, no van a saber. O si mañana todo el mundo se muere y lo único que queda es la Odisea de Homero, ¿quién va a saber que era Homero? Sin embargo, la gente va a leer eso y va a aprender. Va a saber de la épica, va a saber de lo que es sufrir, va a saber de lo que es el viaje, va a saber de lo que es las relaciones interpersonales que surgen en la obra. Entonces el artista no importa. No importa quién es Homero, no importa quién es Borges, no importa quién es Shakespeare. El artista
es simplemente el vehículo que, como dice Kandinsky, que lleva, que es el sacerdote de la belleza, que a la larga es lo que todo artista busca, plasmar la belleza del mundo en su arte y dejar eso, como que mira, estuve aquí, vi esta realidad como era, de esta manera, en mi contexto, como lo hizo Andrei Rublev, porque Andrei Rublev ve las peores atrocidades del mundo y al final hace La Trinidad, que es una obra donde hay ángeles, donde se crea este imaginario católico de la Padre, Dios y Espíritu Santo, donde se habla profundamente de la divinidad, del carácter transformador de la divinidad, del carácter perverso de la divinidad, porque si Andrei Rublev sufre por algo en la película es porque la gente quiere utilizar a la divinidad como un castigo, como que quiere pintar las iglesias de el día final para asustar a la gente y tenerlos en su poder, y él no quiere eso. Él sabe que la divinidad no es eso, la divinidad es mucho más que eso. La divinidad debería compartirse con la gente de manera más sosegada posible y hacerlos entender que hay algo más, que ellos pueden vivir por algo más, no por castigos o por cosas de ese estilo. Entonces eso, queda la obra y el artista debería desaparecer, es que debería desaparecer. El artista no debería estar más allá de su obra. He dicho. Okay. Creo que ahí te equivocas en algo de la muchacha que tenía la imagen de Frida Kahlo, porque casi siempre que imprimen esas imágenes son la misma foto que tomó Vogue para la portada, para una de las portadas que sacó con Frida, y la fotografía también es una forma de arte. Entonces creo que la imagen era un dibujo hecho a pintura. En todo caso, me acordaste de algo. Me acordaste que Hermann Hesse dijo una frase que decía algo así como: la verdad hay que vivirla, no aprender. Prepárate para las batallas. Entonces, eso me acordó de lo que estás diciendo, de cuanto más se vive, más, digamos, más se puede construir, más se puede elaborar, más se puede decir. Eso es lo bello. Y mira que también estaba leyendo en una página también de crítica de obras fílmicas que me estaba leyendo, y creo que se llama Tiempo de Cine, si no estoy mal, y decía que una de las contradicciones y dudas que tenían en cuanto el director era que se elaboraba una imagen del pintor no como un héroe ruso, como muchas de las personas que iban a ver la película querían que él fuera un héroe ruso, un héroe que estaba glorificado, un héroe nacional, sino que se mostraba a este personaje como una persona, como alguien que tenía dudas, como alguien que veía los horrores, como alguien que sufría. Entonces, lo bonito de eso es que, bueno, la película era mucho más extensa, y no sé si tú sabes, pero cada vez que se iba a estrenar algo sucedía y nunca la podían estrenar, y cuando la estrenaban les decían que tenían que cortar algunos pedazos. Entonces, bueno, les cortaron algunos fragmentos de la película, luego se volvió a editar, bueno, un montón de cosas. Y cuando lanzan esta obra, muchas personas estuvieron en desacuerdo por esa imagen que construyeron de ese pintor, que es tan famoso, tan importante en la historia del arte ruso, ¿no? Y por acá decía, en la misma página, iba a leer textualmente, lo dice Tarkovsky en una entrevista con Alexander Lipov, no sé, perdónenme la pronunciación, en 1967. El arte de Rublev es una protesta contra el orden reinante de estos tiempos, contra la sangre, la traición, la opresión. Andrei Rublev no es tanto el héroe principal, sino la base y la razón para contar acerca de la fuerza espiritual y ética del pueblo ruso. El mismo Andrei Rublev, los fundidores y Boriska son todos pruebas de esto. Entonces digamos que esta obra, que es tan grande, tan magnífica, y todas las obras en las cuales acabamos de leer, como lo es Frida, como es el texto de Kandinsky, como es la obra de Oscar Wilde, digamos que nos permite tener una visión, yo no diría una visión más clara de lo que es el artista o lo que es el arte, porque eso siempre, digamos, es una cuestión bien difícil de acomodar,
es una cuestión que se tiene que pensar. Entonces digamos que estas obras nos permite tener mayor claridad, pero sin embargo existe esa incógnita. Pero ¿no te parece gracioso, Carol, que lo que acabas de leer me parece muy, muy verdadero y también un poco gracioso? Es que la gente con la obra de Rey Luben, de Andrei Rublev, o al menos los rusos, o al menos su gobierno, se quería identificar en él. Como que miren el poderío ruso en el arte, miren lo que somos artísticamente, cuando desde la obra de Tarkovsky lo que quiere decir es que miren la crítica que está haciendo. Y ahí el contexto se hace importante cuando vemos que la obra de Rublev se convierte en una crítica a todo el salvajismo, como tú dices, que estaban viviendo Rusia en esa época. Entonces como que García Márquez no es Colombia, Borges no es Argentina, Frida Kahlo no es México. Es la imagen que tuvieron de esa realidad, e incluso puede ser una crítica a esa realidad. Entonces cuando es que es tan complicado, como tú dices, cuando alguien se vanagloria de un artista, cuando un país coge un artista como una bandera, no está viendo que ese artista lo que realmente hizo fue coger la realidad donde estaba, coger el contexto en que nació, en que se crió, todo lo que lo alimentó, y criticarlo y pasarlo por el filtro de su emocionalidad, de su forma de ver la vida, y convertirlo en algo, bueno, en algo artístico, en una visión de lo que él vio, y nada más. No es una bandera para nadie, no es una forma de ensalzar el himno, ni ensalzar el pueblo tal del país tal. No es eso. Yo creo que los artistas son la gente más egoísta del mundo. Lanzan su visión al mundo y esperan que todo el mundo la entienda, la comprenda, la compre, no monetariamente, sino que la compre, la acepte, y aunque vaya en contraposición de todos los valores que ellos profesen, aunque vaya en contra de lo, como tú decías en la obra del artista que nombraste, aunque vaya en contra de las creencias sexuales, aunque vaya en contra de las creencias políticas, aunque vaya en contra de las creencias religiosas, morales, etcétera. El artista hace eso porque no puede hacer otra cosa, y que luego lo eleven es como no entenderlo, como que luego no es que no eleven su arte, sino que eleven a su persona. Es como no entenderlo, no entendieron nada, no entendieron el chiste, no entendieron que el que me estaba burlando era yo, no ustedes. Que el pueblo inglés eleve la imagen de Oscar Wilde, cuando fue el pueblo inglés el que encerró a Oscar Wilde y lo metió en una cárcel y lo quebró totalmente, me parece una de las ironías más grandes de la vida. Así que estas 4 obras nos dejan esa reflexión, y yo creo que a través del artista podemos hablar mucho, ¿no? Yo no sé si hoy en día, Carol, hay artistas. Realmente es que no lo sé. Es que no sé si el tiempo lo dirá. Creo que es el tiempo el que se encarga de eso, de consagrar a los artistas verdaderos, de consagrar a los que realmente importan y a los que sobresalen, a los que tienen algo que decir, sea poco o mucho, pero los que tienen algo que decir. Porque hoy en día lo que veo es la banalización del arte en todos los aspectos. Hablo desde la poesía porque, como vuelvo a decir, es lo que más me toca y es lo que yo vivo todos los días. Y cuando me salen este tipo de publicidad donde una persona... Si te salen es porque las buscas, ¿no? Ay, pero Dios mío, el ataque. No, porque tú sabes cómo son mis publicaciones y sabes cómo... Y entonces pensarás cómo son las búsquedas. Pero bueno, me salen muchas. No sé por qué me salen. Algunas te las comparto, porque algunas son muy graciosas. Pero cuando veo esto, cuando veo que la persona quiere sobresalir y no quiere crear algo importante, cuando yo digo como que no sé si haya algún terreno donde podamos decir que hay artistas más allá del de la música o el cine, que son mucho más directos y mucho más sencillos entre comillas de
de criticar, pero cosas como como la literatura u otras artes por el estilo. No sé si haya artistas en ese sentido. Yo me siento muy solo en ese ámbito. Me siento muy solo en el sentido de no encontrar nada que nutra esa necesidad que yo tengo de conocer, de leer, de sentir las formas de ver el mundo de otras personas. Así que soy pesimista en ese sentido. A veces te siento muy purista, ¿sabes? No, Carol. Una cosa que yo soy es conservador en este sentido. En este sentido soy muy conservador. Soy demasiado, soy como Kandinsky, que piensa que el artista no importa y lo que importa es el arte. Por eso te digo que me vi reflejado en él. Me vi reflejado en él y me vi reflejado en Andrei Rublev. Soy muy purista en ese sentido y bueno, qué más da que yo sea purista o no. Así es la cosa y no sé, no creo que le haya hecho mucho beneficio la sobreexposición a la gente de sus textos o ese tipo de cosas. Así que no sé, Carlos, si quieres decir algo ya para terminar este episodio que nos ha salido. Más bien la necesidad por el mercado, por figurar, por sacar cosas nuevas y por vender esas cosas nuevas y lo práctico, lo rápido y lo que pega. Entonces es más eso, ¿no? Pero bueno, de eso lo que importe quedará y lo que no, pues no, y ya. O sea, bueno, sí. No encuentro ningún problema en eso. Hay personas que seguirán consumiendo ese tipo de contenido, de lecturas, de lo que sea, y hay otras que no. Y ya. No se puede hacer mucho con respecto a eso. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos hasta aquí. Escríbanos, cuéntenos. Háblennos. Díganos qué creen de lo que estamos diciendo. Sí. A ver si su mirada también va claro hacia lo que acabamos de decir, o están en desacuerdo, en acuerdo, o están de acuerdo, no sé. Cuéntenos, queremos escucharlos. Creo que esta charla sería muy interesante conteniendo diferentes representantes del arte, gente que tenga una obra, gente que haya dicho algo, que tenga algo que decir y que tenga, no sé, una voz autorizada para esto, no nosotros o nosotros como mediadores o no sé, que me gustaría conocer la opinión de otras personas al respecto. Y nada, agradecerle aquí a Carol que haya estado en este episodio, que nos haya acompañado como siempre con sus reflexiones tan interesantes, y le recordamos a todos que estamos en cada red social de las que tengan conocimiento, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, etcétera. Allí nos pueden encontrar y estamos subiendo cada tanto contenido nuevo acerca de todos los textos, de todas las obras que tratamos. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en nuestro capítulo número 102 y los esperamos en la próxima. Sí, muchas gracias por escucharnos, por recomendarlos, por hacer de esta comunidad cada vez más y más grande. Gracias porque hemos visto un crecimiento, digamos, interesante ahí en las personas y en la comunidad. Y nada, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.